5 señales que indican que debes operar tu próstata urgente. Si tienes alguno de esos, por favor te pido que pases en consulta. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo, especialista en performance sexual masculina y cirugía robótica. Atiendo presencialmente aquí en San Pablo, Brasil, y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Para pasar en consulta conmigo, te voy a dejar aquí el link de la descripción y el código QR en la pantalla. Hoy vamos a hablar de 5 problemas que el paciente que tiene próstata grande necesita ver y correr a la consulta con el urólogo, porque realmente quiere decir que la próstata no está funcionando más bien y es necesario hacer una cirugía. Antes de comenzar el video te voy a contar una historia, la historia de Jorge, un paciente de 64 años de edad. Él era un empresario, era dueño de una empresa farmacéutica que, como él tenía muchas reuniones, empezó a sentir un chorro débil, empezó a tener un aumento de la frecuencia de idas al baño. Al principio hizo un diagnóstico de hiperplasia prostática benigna y, como él sabía de medicamentos, pasó con un urólogo y empezó a tomar un medicamento famoso para mejorar estos síntomas, que es una combinación de tamsulosina y finasteride, que es una excelente combinación para mejorar los síntomas de la próstata aumentada o la hiperplasia prostática benigna. Y él venía así, tomando esta medicación durante unos 6 años más o menos, sin problemas, hasta que un día él empezó a sentirse mal, empezó a sentir que el chorro no estaba mejorando y un día un sangramiento. Fue al baño, orinó y empezó a sangrar. Salió sangre junto con la orina y se asustó, obviamente. Tuvo que ir a la emergencia, hicieron varios exámenes y se detectó en la ecografía que él tenía una piedra en la vejiga. Créame que esto no es nada normal. Hicimos varios exámenes y te voy a contar al final del video qué es lo que pasó con él. Para que entiendas mejor, la hiperplasia prostática benigna o la próstata grande, la próstata inflamada, como quieran llamarlo, es bastante común en los hombres. 1 de cada 2 hombres a partir de los 50 años va a tener un aumento de la próstata, pero eso no quiere decir que todos los hombres van a sufrir con estos problemas, ¿ok? A veces puede ser súper normal tener la próstata grande y no sentir nada. Siempre es importante que pases en consulta porque primero vamos a entender qué es lo que está pasando contigo, cuáles son los síntomas que te están afectando más y vamos a realizar una serie de exámenes como la ecografía de próstata, la uroflujometría o inclusive un estudio urodinámico para entender mejor cómo estás orinando y si realmente estás con próstata grande, esa próstata te está cerrando el canal, no te está dejando orinar bien, y si tu vejiga está funcionando bien, si no se está contrayendo mucho para eliminar la orina y no está trabajando demasiado. El primer señal o el primer síntoma es el sangrado en la orina. No es normal sangrado en la orina y lo primero que debemos descartar es si no tienes una infección y segundo vamos a descartar si no estás con la próstata grande y esta próstata está sangrando. Si tienes varios episodios de sangramiento en la orina y ya sabes que tienes próstata grande, tal vez sea el momento de realizar una cirugía. Señal número 2, piedras en la vejiga. Piedras en la vejiga no son nada normales y eso quiere decir que no estás consiguiendo eliminar bien la orina y esa orina que está quedando presa en tu vejiga, al quedarse presa, puede crear pequeños cristales que se van juntando y se va creando una piedra. Cuando vemos estas piedras en la vejiga, sabemos que la próstata está muy grande, está cerrando el canal y la vejiga no está funcionando muy bien. Es hora de hacer una cirugía de próstata. Señal número 3, si tienes infecciones de repetición, si tú eres una persona que tiene próstata grande ya diagnosticada y estás teniendo infecciones una y otra vez, también quiere decir que estás reteniendo mucho la orina en la vejiga, no estás eliminándola bien y tal vez sea un momento de hacer cirugía. Antes de pasar a la cuarta señal, inscríbete al canal, compartí este mensaje con alguien que lo esté necesitando, deja aquí en los comentarios próstata grande para que yo sepa que me acompañaste hasta el final del video y pues si tienes alguna duda, déjala aquí que con mucho gusto te la voy a responder. El cuarto señal viene relacionado a la retención urinaria aguda. Eso es una cosa muy incómoda para los pacientes, pero es muy común. Estás tomando tu remedio para la próstata grande, está todo tranquilo y un final de semana fuiste a tomar una cerveza con los amigos, tomaste demasiado, quisiste ir al baño y no conseguiste orinar. Imagínate, te quedas con la vejiga toda hinchada, doliendo y no consigues orinar. Es una sensación desesperante.
Ahí tienes que ir a la emergencia, te pasan una sonda y te quedas con la sonda por un tiempo. A veces el paciente no consigue salir de la sonda y necesitamos hacer una cirugía de la próstata para conseguir que ese paciente se quede sin la sonda y viva una vida normal. Entonces también ese es un síntoma muy importante que te indica que tal vez estés en la hora de hacerte una cirugía. Otro señal, aunque ustedes no lo crean, es el paciente que ya sabe que tiene próstata grande y viene tomando medicaciones por mucho tiempo. A veces los pacientes se cansan de tomar remedios todos los días por muchos años y quieren hacer una cirugía para parar de tomar el remedio. También es un señal que tal vez, si tú no quieres tomar más medicaciones, puedes hacer una cirugía de próstata para parar las medicaciones. También es válido, es posible hacer esta cirugía. Sabemos que existen cirugías mínimamente invasivas que se hacen por la uretra del paciente y también existen otras cirugías como la cirugía robótica, la cirugía laparoscópica para retirar próstatas mayores. Voy a dejar eso para otro video y te voy a contar qué es lo que pasó con el paciente. Después de que pasó ese episodio con este paciente, llegamos a la conclusión que estaba en la hora de realizar una cirugía. Realizamos una cirugía llamada HoLEP, donde retiramos la parte central de la próstata por la uretra y al cabo de 6 meses ese paciente estaba, gracias a Dios, teniendo una vida normal y mejorando de los síntomas de la próstata. Y ahora te voy a dejar otro video donde te cuento un medicamento que puede mejorar tus erecciones y mejorar los síntomas de la próstata grande. Chao, chao.